Muy buenas noches a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos agradecer profundamente a nuestro hermano doctor Luis Sabiñón Luperón, quien nos presta este espacio, y gracias a la Universidad Shalom, que viene realizando un trabajo excepcional aquí en la República Dominicana, específicamente en el campo de la teología y otros temas de interés para el pueblo de Dios y específicamente para su liderazgo. De manera que bueno saber que contamos con instituciones académicas en términos teológicos que están coadyuvando, que están trabajando para que el pueblo de Dios pueda prepararse y pueda dar las calidades necesarias en un mundo demandante de tanta información, en un mundo que demanda objetividad, en un mundo que demanda conocimiento pleno y más que conocimiento, la salvación del alma de tantas personas. Pues como dice uno de los profetas, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos esas instituciones como la Universidad Teológica Shalom, que siga impulsando, que siga motivando. Y nosotros, de nuestro espacio, también queremos contribuir a que esto sea una necesidad, que tengamos pastores preparados, líderes preparados, que puedan defender con tenacidad y objetividad las verdades del Evangelio. Hoy nosotros vamos a analizar algunos puntos que consideramos de interés dentro de la historia del cristianismo. Hemos visto su origen, hemos visto también las causas de las persecuciones en otra entrega y estamos hoy retroalimentando el tema del judaísmo, la forma en que esta religión antiquísima vio nacer en su seno al Salvador de la humanidad y ahí mismo el desprendimiento de una nueva forma de adoración que es el cristianismo. Como hemos señalado anteriormente, durante los siglos que precedieron el advenimiento de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia y por tanto esa ciudad, casi como en toda la región de Mesopotamia y Persia, habían fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos habían esparcido por diversas circunstancias. Ya en el siglo I, las colonias judías en Roma y en Alejandría eran sumamente numerosas. Ustedes saben que los judíos se reproducen, ¿sí? Las mujeres son bastante fértiles y es una sociedad que cree mucho en la familia, cosa que nosotros valoramos y apreciamos también. En todas casi las comunidades del Mediterráneo oriental había al menos sinagogas. En Egipto, por ejemplo, se llegó hasta construir un templo alrededor del siglo VII antes de Cristo. Y en la ciudad de Elefantina hubo otros en el delta del Nilo en el siglo II de Cristo. Pero por lo general los judíos de la dispersión, los judíos de la diáspora, y ahí el término diáspora que nosotros también utilizamos para referirnos a los dominicanos que están en otros países y viceversa, ¿no? Esos otros países que están en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Esa diáspora, que así se le llamó, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las que se estudiaban las escrituras, el judaísmo, por ejemplo. En la diáspora es de suma importancia para la historia de la iglesia cristiana, pues fue a través de él, según veremos, que el evangelio nació y que pudo expandirse. Sin esas sinagogas se enseñaba, y muchos de los modelos cristianos que tenemos hoy, por ejemplo, el colocar las mujeres en un
lugar aparte y de los hombres, es propio de las sinagogas también. El asunto de leer la palabra y cantar, muchas de esas prácticas nosotros las replicamos y son tomadas de la sinagoga. La otra marca distintiva de ese judaísmo, de la dispersión, fue inevitable contacto con la cultura helenística. Es decir, esa expansión de Alejandro Magno, conquistando toda la Grecia y toda la parte oriental hasta la India, va a producir un sincretismo cultural y también va a producir un sincretismo religioso en la posteridad. Entonces, esta cultura helenística, esa expansión del pensamiento griego, que lo hemos dicho en otras ocasiones, pensamiento antropocentrista, un pensamiento individualista y sobre todo un pensamiento racionalista. Sí, los tres pilares fundamentales de la cultura de los griegos se centran ahí. Y ahí el pensamiento lógico, la filosofía, los grandes sabios tratando de darle una explicación al universo. Nosotros le aconsejamos, si usted puede leer al Timeo, es una obra de Platón donde hay una explicación del universo, que será también una plataforma que utilizarán posteriormente grupos que se desprenden del judaísmo ortodoxo para mezclar toda una explicación del universo. Es sumamente interesante leer el Timeo. Nosotros se lo recomendamos. En todo caso, resulta claro que los judíos de la dispersión o de la diáspora no podían sustraerse al contacto con los gentiles, como podía hacerlo en cierta medida sus correligionarios de Palestina. Los judíos de la dispersión se veían obligados en consecuencia a defender su fe a cada paso frente a aquella gente de cultura helenística, para quienes la fe no tenía esa gran importancia. Recuerden que los griegos, para los griegos, las mismas apetencias y los mismos vicios de los seres humanos son las que tienen los dioses, como alguno de esos filósofos que planteó que los filósofos crearon a los dioses para justificar sus vicios y su vida licenciosa. De manera que los judíos tenían que lidiar permanentemente con esa gentilidad y específicamente esa gentilidad griega, que para nosotros es de suma importancia analizarla, porque están por todos los sitios. Entonces, es importante para eso. Pero fue la persona de Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que este movimiento, el helenismo, alcanzó su cumbre, puesto que los argumentos de Filón u otros muy parecidos fueron utilizados después por algunos cristianos en la propia ciudad de Alejandría, y vale la pena resumirlo aquí. Lo que Filón intentaba hacer es mostrar la compatibilidad entre la filosofía platónica y las escrituras hebreas. Según él, Filón, puesto que los filósofos griegos eran personas cultas y las escrituras hebreas son anteriores a ellas, se supone que cualquier concordancia entre ambos se debe a que los griegos copiaron a los judíos. Es el concepto que tiene Filón. Y de un punto de vista histórico, ustedes saben que las civilizaciones se hacen préstamos culturales. Si vamos adquiriendo de los persas, de los babilónicos, de los hebreos, de la China antigua, de la India antigua, todo ese conocimiento se va depositando y se va transmitiendo de generación en generación, de milenios en milenios. Entonces, tú tienes una serie de prácticas y tú te preguntas, ¿y cómo llegó esto aquí? Si eso corresponde a una civilización muy antigua y también muy lejana. Entonces, para Filón, esa filosofía griega no era más
que los griegos copiando a los judíos. Perfecto. De manera que ese mundo grecorromano eh, era la plataforma para interpretar y creer todo. Son los griegos de las civilizaciones antiguas que conocemos que tienen la capacidad de escribir y justificar un contacto entre los dioses y los humanos, por aquello de la mitología griega, ¿no? Que todos conocemos, dando a entender que los dioses podían habitar con los seres humanos. De ahí la comprensión posterior de la encarnación del Señor, que la veremos posteriormente. Los griegos están preparados para eso. Y qué interesante, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, todas fueron escritas en griego, que era, digamos, el inglés del momento, el idioma que todo el mundo tiene que hablar. Ese griego koiné, ese griego común, la palabra que llegara a todo el mundo. Fíjense la trascendencia, ¿no? Cómo el hilo conductor de Dios va obrando de manera significativa. Se necesita un idioma para que todo el mundo lo entienda. Tal vez el copto africano es un poco complicado y el hebreo, muchos de los judíos habían perdido la costumbre de hablar. Aunque ya sabemos cómo se tradujo el Antiguo Testamento a través de la Septuaginta, ¿no? Donde 70 eruditos griegos, por instrucción de Filadelfo, Ptolomeo Filadelfo, le pidió que tradujera las escrituras. Entonces tenemos un Antiguo Testamento también traducido, pero tenemos el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Que nos facilita, porque ese es el idioma común de todo el mundo. Fíjense que no solamente los discípulos pueden hablar el arameo o el hebreo, sino que también conocen del griego. Y las escrituras nos dicen que en cierto momento los griegos quisieron ver a Jesús. ¿Y cuál es la situación que tenemos en Hechos capítulo 7? Es que muchas mujeres de esa iglesia primitiva eran griegas. Entonces Dios utilizó este idioma y tal vez algunos de sus conceptos para poder explicarle a la humanidad ese proceso de encarnación de Dios hecho hombre, que tanto explica San Juan y otros autores. Empero esa diseminación de la nueva fe del cristianismo tuvo que abrirse paso a través de situaciones políticas y culturales que unas veces le abrió camino y otras le sirvieron de obstáculo. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. A fin de comprender la vida cristiana, esos primeros siglos, debemos detenernos a exponer siquiera en breves rasgos esas circunstancias políticas y culturales. El Imperio Romano ya comenzaba a dar sus primeros pasos. Fundación por Julio César, gobierno de Octaviano, gobierno de Tiberio, la administración de Claudio, Calígula y Nerón y los Flavios o Vespasiano. Así que el Imperio Romano ya se iba abriendo camino. El idioma prácticamente en que se habla es el griego, aunque se puede hablar latín. Y hacemos aquí un paréntesis para citar lo que Pilato pidió que se le puso, la inscripción en la cruz. Se le puso en 3 idiomas, en griego, en latín y en arameo. Es decir, los idiomas que se hablaban en todas esas comunidades. Entonces el Imperio Romano no le había dado, en este caso, mucha importancia a los movimientos, sí le daba seguimiento a los movimientos rebeldes de los judíos, ¿sí? Pero le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista.
La política del imperio fue fomentar la mayor uniformidad posible, sin hacer excesiva violencia a las costumbres de cada región. Sí, los romanos son respetuosos de la costumbre siempre y cuando no riñan con los preceptos de ellos, como el caso de la circuncisión, que los romanos la consideraban algo fuera de lugar, incorrecto, irracional, porque para ellos eso era una mutilación del miembro viril del hombre. Pero no estaban permanentemente enfrascados en disputas religiosas. El imperio es bastante claro, tenemos que obedecer, tenemos que pagar los impuestos y que la gente viva seguro y tranquilo dentro de la sala de este poderoso imperio que está en ciernes, está comenzando. Entonces, respetaban las costumbres de cada región. Esto había sido también ante la política de Alejandro. En ambos casos sus éxitos fueron notables, pues poco a poco se fue creando una base común de apertura hasta nuestros días, es decir, el sincretismo religioso, el sincretismo cultural, ¿okay? Se respeta, pero se hacen préstamos. Entonces, esa base común de compartir la cultura, tanto en lo político como en lo cultural, fue una enorme importancia para la iglesia del primer siglo. Fue sumamente importante, ¿no? Porque a través de la escritura se está hablando griego en todo el Mediterráneo, se está hablando griego en cerca de Palestina, en la península arábiga se habla griego. Por tanto, las escrituras que posteriormente los evangelios, posteriormente las cartas de Pablo, se están escribiendo en griego y todo el mundo lo está entendiendo, aunque eso es a partir del año 51 en adelante, ¿sí? Y en los años 70 los evangelios, pero la gente lee y escribe griego, ¿sí? Un griego koineo, un griego sin complicaciones. Entonces, del sincretismo que estábamos hablando, le explico que consiste en esa mezcla, ¿no?, indiscriminada de religiones. Fue característica en la cuenca del Mediterráneo. Todo ese pensamiento religioso que Alejandro Magno trajo y lo llevó al centro de Europa, pues, todo eso se va a practicar, ¿no? Todo eso se va a practicar indistintamente y se va a mezclar con judaísmo y se va a mezclar con otras religiones también. Entonces es característica del siglo III ese sincretismo y también en el siglo II. Entonces, dentro de ciertos límites, Roma lo impuso también. Recuerden que Roma absorbe también la religión de los griegos. Dicen los historiadores que Roma conquistó a Grecia a través del ejército, de la fuerza, pero que Grecia conquistó a Roma a través de su cultura. Sí, los mismos dioses griegos son los mismos dioses romanos, pero con los nombres cambiados. Entonces, dentro de esos ciertos límites, Roma le impuso pues al imperio. Tenía interés en que sus diversos súbditos pensaran que aunque sus dioses tenían distintos nombres, como les decía, y atributos, en fin, al fin de cuentas, eran todos los mismos dioses. Ese es el pensamiento de los griegos. Al fin y al cabo, todos los dioses son lo mismo, aunque hay historiadores que se han hecho estudios y dentro de ese politeísmo siempre hubieron o existieron dioses superiores. En el caso de los taínos, aquí en la República Dominicana, habían otras deidades, pero siempre había una deidad superior. Entonces hay algunos teólogos que han llegado a la conclusión que tal vez no era un politeísmo acendrado, sino que más bien era la consideración de deidades de posiciones inferiores, que es lo que se explica también en el Timeo, que le aconsejé que lo leyeran, ¿no?, de Platón. Sí, ellos conciben esas deidades superiores y deidades inferiores. Entonces, el asunto es que hay dioses
eh, grandes y hay dioses pequeños. Situación esta que podría complicar, porque ese pensamiento greco-romano y platónico, por ejemplo, para Platón, el mundo físico es es un ejemplo, es una forma del mundo espiritual. Si los griegos, los filósofos griegos, específicamente lo de tendencia eh, espiritualista, vamos a decirlo así, o no materialista, idealista, ellos entienden que el mundo físico es un ejemplo del mundo espiritual. ¿Mm? Lo conciben así. Y como aquí tenemos gobernadores inferiores y superiores, también eso es una réplica de lo que pasa en el mundo espiritual o en el mundo de las ideas, el mundo no material. Todo lo que vemos aquí es porque es un reflejo de lo que está allá. Todo eso es platonismo puro. Y muchos de ellos, tratando de buscar una explicación, eh, adoptaron este pensamiento a las realidades cristianas, a las realidades espirituales, a las enseñanzas de Jesús. Entonces, el imperio tenía interés en que sus diversos súbditos pensaran, aunque sus dioses tenían distintos nombres y atributos, en fin, a fin de cuentas eran todos los mismos dioses. Por los mismos caminos por lo que transitaban los mercaderes y los misioneros cristianos, transitaban también gente muy variada religiones. Y todas esas religiones entremezclaban y confundían en las plazas y los foros de la ciudad. Es decir, tenemos gnósticos en la India hasta el día de hoy. ¿Cómo pudo ese pensamiento gnóstico de la trascendencia del alma, de la reencarnación, pasar hacia Occidente? Sencillo, los mercaderes, el intercambio comercial, la gente que se desplaza, ¿no? Entonces, de una manera u otra, todo eso fue mezclándose y produciendo un nuevo pensamiento y una nueva forma de interpretar la religión, ¿no? Que posteriormente Pablo se va a encargar, San Juan, San Pedro en sus escritos, de ir desmontando todo ese pensamiento, ¿no? Esa mezcolanza de todo lo que se planteaba y todo lo que se decía en esos años. El sincretismo religioso al que nosotros nos hemos referido era la religiosidad de la época, estaba de moda. Ya le dije, por ese concepto universal de los griegos y de los romanos. En tal ambiente, tanto los judíos como los cristianos parecían ser gentes intransigentes. Porque calcule usted, los judíos con esa Torá, con los patriarcas, con toda esa información, arremetían cuando entraban en discusiones sobre asuntos religiosos. Y los cristianos que venían ya avanzando con las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Pablo, de los padres de la iglesia del primer siglo, entonces es obvio que se va a producir un choque de ideas, de razonamiento. Entonces los judíos y los cristianos podrían verse como grupos intransigentes que insistían en que su Dios es el único y distinto de todos los demás dioses. Calcule usted. Recuerden que ese pensamiento de las sociedades antiguas, el concepto teológico es que domina todo. Si todo tiene una explicación religiosa y espiritual. Pensamiento de las sociedades antiguas y de las grandes civilizaciones, Babilonia, Medo-Persa, Asiria, en la India, en la China, todo ese pensamiento teológico es básicamente teocéntrico. Dios o los dioses son el centro de
toda la realidad circundantes de esas personas o de esas sociedades. Todo tiene una explicación teológica, todo tiene un porqué teológico. De ahí los sacrificios a Baal que veíamos, ¿no? Y la imposición de los profetas, ¿no? Todo tiene una explicación teocéntrica. Los dioses son los que dirigen la vida y el destino de esas sociedades, y ellos lo interpretan así, ¿no? Cosa que da paso a lo que después los judíos, y Dios le va a explicar lo que es la idolatría, ¿no? Ídolos que no tienen poder, pero que ellos representan, ¿no? De una manera u otra la manifestación de un pueblo que está por un nivel tal vez de desarrollo intelectual bastante bajo, ¿no? No así tal vez esos sectores que tenían formación, pero la mayoría de la población a nivel mundial en la edad antigua, estamos hablando de un 90% de las personas que tal vez no leen ni escriben. En el caso de los judíos fue importante y fue una exigencia que Dios le impuso a Moisés que instruyera al pueblo y que en el pueblo hubieran escribas y que hubieran personas con formación, ¿no? Y que se instruyera a los niños. Por eso ustedes ven que el libro de los Proverbios es un libro destinado a jóvenes y niños para instruirlo en el conocimiento. Entonces, ya tenemos ahí una disputa entre los cristianos que asumen un Dios verdadero y único, pero también los judíos. Entonces, por esta razón, muchos veían al judaísmo y al cristianismo un quiste que debía ser extirpado de la sociedad romana, porque en Roma hay una multiplicidad de deidades, igual que en Grecia. Entonces, desde el punto de vista religioso, eso iba a producir de una manera u otra, a largo o corto plazo, una situación de confrontación religiosa. Y cuando la religiosidad se ve enfrentada, queridos hermanos y amigos, produce consecuencias inimaginables. Así, cuando los principios religiosos de una institución o de un grupo son afectados, eso es como darle la orden para que sus seguidores hagan todo lo que quieran en vista de contrarrestar ese otro grupo religioso. Eso está comprobado sociológicamente. Cuando los dioses o las deidades de un grupo son afectadas, eso es como darle la libertad para que ellos hagan lo que ellos quisieran en nombre de esos dioses, que son parte de su creencia, de su idiosincrasia, ¿no? Y que destruir esos dioses es como destruirse a ellos mismos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver la iglesia en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue el epicentro de la vida del Señor, donde fue crucificado, donde enseñó, donde confrontó a los mismos judíos. Entonces, los que recibieron su palabra, estoy en Hechos capítulo 2, verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando de la iglesia apostólica que predica a Pedro, y esa iglesia que tenía aproximadamente algunos 580 hermanos, dice Pablo que le apareció a 400, más los 70 que estaban encubiertos y los 11 que posteriormente llegaron a 12. Es una iglesia bastante pequeña. Pero Pedro está predicando. Es un judío converso al cristianismo, es un discípulo de Jesús que está predicando. Y dice que aquel día se añadieron 3,000 personas, según los Hechos 2, verso 41. El libro de los Hechos nos da a entender que hubo desde el inicio una fuerte iglesia en Jerusalén. Sin embargo, después de sus primeros capítulos, ese mismo libro nos dice muy poco acerca de la historia de aquella comunidad original. Sí. ¿Quiénes estaban allá? Según Gálatas, está Pedro, está Juan, los que eran llamados columnas de la iglesia. Esto se entiende, pues, en el propósito del autor de Hechos, de no escribir toda una historia de la iglesia, sino más bien mostrar cómo por obra del Espíritu Santo la nueva fe
fue expandiéndose hasta llegar a la capital del imperio. Quiere decir que al intentar construir la vida y la historia de aquella pequeña iglesia, se está aportando, ¿no? O se está dando a entender que existió ahí en Jerusalén esa pequeña iglesia dirigida por los apóstoles. Sin embargo, debemos leer cuidadosamente el Nuevo Testamento. Recuerden que estamos en una clase de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces debemos de leer lentamente el Nuevo Testamento. Siempre hay cosas nuevas en el Nuevo Testamento que nos enseñan y que nos ponen a reflexionar. Y añadiendo algunos pormenores que nos ofrecen otros autores de los primeros siglos, podemos hacernos una idea aproximada de lo que fue aquella primera comunidad cristiana. ¿Cómo vivían esos primeros cristianos? ¿Quiénes eran esos primeros cristianos? ¿Cómo estaban formados? ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? ¿Estuvieron en la crucifixión? ¿Asistían a la fiesta del Pentecostés en cualquier momento? Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo vivían aquellas primeras comunidades cristianas del primer siglo? Es un error común entre muchos de nosotros el de idealizar la iglesia del Nuevo Testamento. Era una iglesia que tenía sus dificultades, como lo puede tener cualquier iglesia ahora. Era una iglesia diversa. Era una iglesia donde había unidad, pero también había diversidad. Los problemas interétnicos estaban en la iglesia. Tenemos judíos, tenemos sirios, tenemos griegos, tenemos gente de toda la gentilidad del mundo conocido. Entonces, esas presiones interétnicas, interreligiosas y también idiomáticas, de una manera u otra, podrían atentar contra la unidad de esa pequeña iglesia. Pero bueno, tenemos diversidad. Sí, necesitamos la unidad en la diversidad. Es un error común entre muchos cristianos idealizar la iglesia del Nuevo Testamento como que era una iglesia pura, perfecta y que no tenía ningún tipo de error. Sí, la iglesia sí era una iglesia consagrada, una iglesia pura, pero como todas las instituciones también tenía sus bemoles. La firmeza y elocuencia de Pedro en el día de Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a qué debía hacerse con los gentiles que eran añadidos a la iglesia. Es un tema importante. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gentilidad, con todos estos gentiles que entran a la iglesia? Muchos que tienen procedencia dudosa, vidas llenas de problemas, corrupción, ¿no? Y todo tipo de males. Esas son la gente que se están convirtiendo. Si no son los santos, no son los sanos, son los enfermos en toda su condición. Entonces, el debate aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace la iglesia de Jerusalén con estos nuevos convertidos que están llegando? Se añadían a la iglesia. El hecho de que los discípulos poseían todas las cosas en común frecuentemente explica las dificultades que esta práctica acarrea. ¿Sí? Eran iglesias pequeñas. Jesús había ordenado estar juntos, comer juntos, la sociabilidad, el bien social, pues ellos lo practicaban permanentemente. Todas las cosas las tenían en común, dice las Escrituras. Frecuentemente explica las dificultades que esa práctica acarreó, según puede verse en el caso de Ananías y Zafira. Es un primer caso de personas que entraron a la iglesia, ya sea por convicción, pero que tal vez todavía no estaban formados correctamente. Y tenemos en segundo lugar, si vamos a los Hechos capítulo 6, verso 1, el asunto de las murmuraciones que se daban entre los griegos, porque los judíos
aparentemente no estaban asistiendo a las viudas cristianas. En la iglesia primitiva del primer siglo comenzaban a reflejarse algunas de las divisiones que existían entre los judíos en Jerusalén. Según hemos mencionado en el capítulo anterior, vimos los Hechos capítulo 6, verso 1. Durante varios siglos, Palestina había estado dividida entre los judíos más puristas o los judíos ortodoxos, aquellos de tendencia más helenizante. Habían también esos dos grupos, unos conservadores y unos que eran más liberales. Había una tendencia hacia el pensamiento greco-romano y había una tendencia al conservadurismo de los judíos. Estamos hablando de dos tipos de judíos. Unos judíos que están de acuerdo que las cosas puedan cambiar, que las cosas puedan interpretarse y no están apegados a esos preceptos religiosos. Ya lo explicaremos en un instante. Es decir, que tenemos aquí judíos particularistas y judíos universalistas. Los judíos particularistas, que entienden que ellos son el grupo escogido, que las promesas de Dios son para ellos y que todas las cosas deben de hacerse conforme a la Torá, cumplir todos los preceptos de la Torá. Y el que se convierte tiene que seguir siendo pues un converso judío-cristiano. Sí, aún esos hermanos que habían recibido la palabra, esos judíos que habían visto al Señor, seguían practicando los ritos de la ley, específicamente guardar el sábado y asistir al templo. Posteriormente que esa práctica se va descontinuando. Entonces tenemos aquí dos tipos de judíos, los particularistas y los judíos universalistas. Es a esto que se refiere Hechos capítulo 6 al hablar de griegos y los hebreos. Está hablando, estos griegos no son más que judíos que nacieron en la diáspora, que manejan perfectamente el griego y que conocen de la filosofía griega. Aunque son judíos, aceptan, pero en cuanto al pensamiento, están de acuerdo que las cosas no pueden darse una explicación espiritual a todos, sino que hay que darle una explicación racionalista también, porque es el pensamiento de los griegos, que ya nosotros explicamos. Como resultado, los 12 convocaron entonces una asamblea. Estamos hablando tal vez de los años 50, después de Cristo. Una asamblea que eligió a 7 personas para servir a las mesas. Estamos hablando del año 35. El sentido exacto de esta función no está del todo claro, aunque no cabe duda de que los 12 tenían en mente era que los 7 se dedicaran a las labores administrativas. ¿Okay? Mientras ellos seguían predicando. El capítulo 7 de los Hechos, por ejemplo, está dedicado a Esteban. Que Esteban es uno de los 7 que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al leer el testimonio de Esteban ante el concilio, nos percatamos que su actitud hacia el templo no es del todo positiva, según los Hechos capítulo 7, 47 y 48, así no es del todo positiva. El concilio está compuesto principalmente por judíos anti-helenistas, lo que ya le dije, son judíos particularistas, judíos ortodoxos, y entienden que la salvación solamente es mediante la fe en los patriarcas, en la ley y específicamente en la circuncisión. Así que la salvación es para los descendientes de David y para que un nuevo creyente pueda ser aceptado tiene que judaizar. Es un problema de la iglesia primitiva, que nosotros a veces pensamos que era una iglesia que no tenía problema. Pues sí, las iglesias tienen sus dificultades. Y esta iglesia del primer siglo
lo muestra así. Esto contrasta con el modo en que el mismo concilio había tratado a Pedro y a Juan, quienes fueron puestos en libertad después de ser azotados. Hechos 5:40. Además, es de notarse el hecho de que cuando se desató la persecución y los cristianos se vieron obligados a huir de Jerusalén, los apóstoles pudieron permanecer en la ciudad santa. Si estamos hablando de la persecución que desata Herodes, donde muere Jacobo. Ellos se quedaron en la ciudad. Ellos aparentemente no fueron tocados. Cuando Saulo sale hacia Damasco, por ejemplo, Hechos capítulo 9, para perseguir a los cristianos que han encontrado refugio en esa ciudad, los apóstoles todavía están en Jerusalén y al parecer Saulo no se preocupa mucho por ello. Es decir, una situación que tenemos que analizar. Saulo está persiguiendo a la iglesia, pero el liderazgo de la iglesia está en Jerusalén. No digo lo más tranquilo, ¿no? Pero tal vez todavía pensando que esos hermanos que están siendo perseguidos no son del cuerpo, no son verdaderamente cristianos, porque no practican los ritos del judaísmo. Por tanto, ellos están prácticamente lo más tranquilo, si se quiere el término, en Jerusalén. No hay persecución en Jerusalén. Es posteriormente en el capítulo 12 de Hechos que la persecución se desata contra los apóstoles. Entonces ya la persecución deja de ser para los hermanos sencillos, sino que ahora se desata contra los líderes de la iglesia. El libro de los Hechos, para contarnos la labor misionera de Felipe, otro de los 7, Felipe funda una iglesia en Samaria y los apóstoles envían a Pedro y a Juan para supervisar la labor de Felipe. Resulta claro que ya va comenzando a formarse una iglesia fuera del ámbito de Judea. Esa persecución hace que toda la parte norte de Israel, llegando hasta Siria, esos cristianos están avanzando. Y si nosotros no vamos, por ejemplo, cuando Felipe le predica al eunuco, ese eunuco, según por la fisonomía que tiene, es una persona procedente del África, de Etiopía. Es el nombre que siempre se le ha dado al África, ¿no? Etiopía. Entonces, fíjense que como esa predicación de Felipe, estamos hablando de los años 50 aproximadamente, también toma fuerza en esa zona del África. Entonces ahí él tiene un encuentro con el funcionario, lo doctrina, le enseña la palabra. Algunos piensan que lo bautizó de una vez, pero las reflexiones que se han hecho es que ellos tardaron bastante tiempo él enseñándole la palabra de Dios al eunuco. Y pasado un tiempo, 3 o 4 meses, recuerden que está con un funcionario, es que deciden entonces bautizarlo. A veces uno lo lee literalmente muy rápido y pensamos que Felipe fue bautizado de una vez. Lo que se infiere es que se tomó bastante tiempo para evangelizar. Después de estos acontecimientos, en el capítulo 9 de los Hechos, empieza hablando de Pablo. Y la iglesia fuera de Palestina se va volviendo cada vez más el centro de la narración. Así ya los cristianos de Jerusalén, eso ha ido perdiendo, si no legitimidad, pero sí tal vez importancia o relevancia. Muchos de esos cristianos que se quedaron en Jerusalén posteriormente van a asumir posiciones muy contrarias al pensamiento de Pablo y de Juan también. Entonces, en esta nueva etapa, la iglesia fuera de Palestina se va volviendo cada vez más el centro de la narración de los hechos de los apóstoles.
que sucedió fue que los judíos griegos que se habían hecho cristianos sirvieron de puente a través del cual la nueva fe pasó al mundo gentil, lo que le dije. Si estos griegos, este idioma, facilitó que la gente lo entendiera mejor, que la gente se interesara, porque le dije, eso es una religión universal abierta, no es como el gnosticismo, que es una religión de misterio, no es como el judaísmo, que tiene su sesgo, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Sus prácticas, que muchas veces son un poco a veces de asimilar, el caso de la circuncisión, calcule usted, ya personas adultas, hacerle la circuncisión, pues para los romanos eso era prácticamente un crimen, una laceración en el cuerpo. Los romanos no la asimilaban y no lo veían bien. Calcule usted todas esas personas mayores que para hacerse judío cristiano tenían que pasar por el proceso de la circuncisión. Mientras que en el Evangelio, mientras que en la nueva iglesia, la iglesia de la gentilidad, usted podía hacerse miembro creyendo y confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y practicando el bautismo, que vendría siendo un sustituto de la circuncisión para algunos teólogos, ¿no? Entonces es una iglesia mucho más abierta, donde entran los griegos, entran los fenicios, entran los romanos, entra todo el mundo. Entonces, y tienen un idioma prácticamente en común, que es el griego. Entonces, estos hermanos que se habían hecho cristianos siendo griegos, pues se convirtieron en maestros y promotores de la nueva fe en ese mundo gentil. Pronto la iglesia, es obvio, con más miembros entre los gentiles que entre los judíos, por tanto la mayor parte de nuestra historia tratará acerca del cristianismo entre los gentiles, porque no hay forma de cómo sacar la iglesia de ese entorno, ¿no? Es una iglesia abierta, es una iglesia que no tiene restricciones, y la veremos posteriormente cuáles son esas restricciones para hacerse cristiana. Pero una salvación por fe y por el bautismo son cosas bastante sencillas, bastante elementales. Entonces, debemos de analizar la vida religiosa de esos hermanos. Los primeros cristianos creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siendo. Esto es cierto no solo de Pedro y los 12, sino también de los 7 y hasta del mismo Pablo. Pablo nunca renunció a su nación. Pablo nunca escatimó esfuerzo para ganar a los judíos. De hecho, en muchos de sus viajes, Pablo lo que visitaba de una vez era la sinagoga. Si hay algunas personas que piensan que Pablo renegó de su fe judía, eso podríamos analizarlo. Porque Pablo no negó el judaísmo. Lo que Pablo introduce aquí e interpreta es Cristo Rey, Salvador para todas las naciones. También creía que las promesas de Abraham estaban ahí y que el pueblo de Israel iba a gobernar y iba a mantenerse, ¿verdad? Como ya dice la Escritura, siendo cabeza y no cola. Entonces, estos conversos y estos apóstoles no reniegan de su fe, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado, era lo que yo planteaba. Según Pablo lo expresa a los judíos en Roma hacia el final de su carrera: por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas, por la esperanza de Israel. Estamos en los Hechos, capítulo 28, 20. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás cristianos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que Jesús ha cumplido las promesas hechas a Israel. Ese es el detalle. Los judíos no entienden, no han podido ver que el Mesías ha llegado
y ellos todavía pues lo siguen esperando. Por esta razón y otras más, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo, pero además porque el primer día de la semana era el día de la resurrección del Señor. Es importante que lo sepamos. Estamos en el año 50. Los hermanos están asistiendo el domingo, el primer día de la semana, que era el día de la resurrección del Señor. Si algunos piensan, podríamos pensar tal vez, hay que buscar la documentación donde nos diga que esos hermanos, los cristianos, comenzaron a guardar o a consagrar, en este caso, el domingo, sino que lo vemos nosotros aquí, que ellos asistían al culto del templo, pero además porque el primer día de la semana era el día de la resurrección del Señor. Ellos se reunían ese día para partir el pan en conmemoración de esa resurrección. Aquellos primeros servicios de comunión no se concentraban sobre la pasión del Señor, sino sobre la resurrección y sobre el hecho de que con ella se habían abierto una nueva edad que para todo el género humano y que nosotros los veremos un poquito más tarde. Entonces, en aquella iglesia primitiva, partiendo el pan, se celebraban con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Eso era lo que practicaba la iglesia. ¿Okay? Partimiento del pan, el bautismo, en este caso puede ser la Santa Cena, o la Eucaristía, calcule usted, es decir, toda esa situación, toda esa práctica, ellos la realizaban. Y también la abstinencia, es decir, el ayuno, son prácticas del judaísmo también. No es una práctica del judaísmo, el ayuno. Semanales. Eran costumbre entre los judíos más devotos ayunar 2 días a la semana. Y los primeros cristianos seguían esa misma costumbre, aunque muy temprano comenzaron a observar 2 días distintos. Si la gente siguió adorando a Dios, pero con Cristo como Mesías, como la promesa hecha al pueblo de Israel en Cristo Jesús. Sí, y obviamente estas prácticas de compartir el pan, de ir el domingo o celebrar la resurrección, no tiene nada de malo. Si se podía practicar. El asunto es que esos grupos judaizantes instigaron en un momento dado la persecución para poder eliminar, porque la consideraban una secta dentro del judaísmo, o un grupo discordante, y que había que extirparlo. Pero la primera iglesia cristiana formada por judíos seguía practicando muchas de esas prácticas que eran posibles y que no dañaban la fe. Mientras los judíos ayunaban, en una práctica, pero recuerde que tenemos ayuno en muchos grupos religiosos. Tenemos ayuno en la India, tenemos ayuno en la China, ¿sí? La abstinencia, ¿sí? Pero una forma de purificación, una forma de acercarse, ¿no? Y ya es un ejemplo bíblico el ayuno de Moisés, el ayuno de Elías y el ayuno del Señor. Y el ayuno de 14 días que tuvo Pablo cuando la barca naufragó, según los Hechos capítulo 27. Sí, siempre se ayuna. En el caso de Ananías, cuando Pablo se le entrega, está en ayuno. En el caso de Pedro, por ejemplo, también es una práctica recurrente. La abstinencia, buscando el qué, la purificación, buscando la dirección de Dios. En este caso, haciendo un sacrificio. Entonces los judíos ayunaban lunes y jueves y los cristianos ayunaban los miércoles y los viernes. Fíjense que muchas de las congregaciones evangélicas en la República Dominicana tienen consagraciones los miércoles. Y muchos de los viejos cristianos, usted le pregunta, ¿y qué día solo usted ayuna? Ellos le dicen los miércoles y los viernes.
Así que tenemos esa tradición ahí. Probablemente en memoria de la tradición de Judas y la crucifixión de Jesús. La traición de Judas, perdón, y la crucifixión de Jesús. En aquella primitiva iglesia, los dirigentes eran los 12, aunque todo parece indicar que era Pedro y Juan los principales, ¿sí? La gente que anduvo con el Señor. Al menos sobre ellos se centra la atención de Hechos, y Pedro y Juan son dos de los pilares, de las columnas, a quienes se refiere Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 9. Por eso recomendamos, al estudiar la historia del cristianismo, leer reiterativamente la carta de Pablo a los Gálatas, que podría ser la primera carta, porque es la carta después de hecho de su conversión. No podemos entender a Pablo en su predicación, no podemos comprender a Pablo en su doctrina, en su formación teológica, si nosotros no leemos con detenimiento el libro de Gálatas, su capítulo 1 hasta el capítulo 3. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre el ocaso de la iglesia judía, y aquí nosotros estaremos concluyendo esta primera etapa que tiene que ver con la historia del cristianismo, un poco más detallado, desde la iglesia fundada por Cristo hasta el desarrollo de esa iglesia hasta el año 100. Entonces, arreció nuevamente la persecución contra los cristianos en Jerusalén. El emperador Calígula, que había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, según los Hechos capítulo 12, 1-3, Herodes hizo matar a Jacobo, hermano de Juan. Es Calígula. Importante saber el comportamiento anormal de este señor. Y es una corruptela que comienza con Tiberio. Que Tiberio es el que le pasa el mando a Calígula. Es un joven de 17 años. Quien cuando comenzó era muy amable, porque recuerden que su padre era un soldado, un general bastante destacado. Entonces él lo vestía, Calígula, siendo niño, con las botas de los soldados, y de ahí viene el nombre de Calígula. Después de enfermar, el muchacho se transformó en un monstruo. Entonces comenzó a hacer muchísimas cosas que usted no se imagina. El emperador Calígula había dado el título al rey Herodes, como le dije, e hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, quien no ha de confundirse con Jacobo, el hermano de Jesús. Y al ver esto, agradó a sus súbditos e hizo encarcelar también a Pedro, quien escapó milagrosamente. En el año 62, queridos hermanos, el jefe de la iglesia fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote. Ahí tenemos la posición judía en contra del cristianismo, y también la posición del Estado. Aunque no hay una persecución a nivel general, sino muy selectivamente, tenemos aquí la muerte de Jacobo en el año 62 por el sumo sacerdote, por iniciativa del sumo sacerdote, y aún contra la oposición de algunos fariseos. Ante tales circunstancias, los jefes de la iglesia en Jerusalén decidieron trasladarse a Pela, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, y una ciudad mayormente gentil al otro lado del Jordán. Ahí hay una persecución que se está dando en el primer siglo, que la comenzó Pablo, y que posteriormente él va a ser víctima también de esa misma persecución de la cual él fue partícipe. Al parecer, el propósito de este traslado de estos hermanos de Jerusalén a Pela, es una ciudad bastante pequeña, está en la parte noreste de Palestina, bastante sencilla, bastante pequeña. No solo huir de la persecución por parte de los judíos, sino también evitar la sospecha por parte de los romanos. En efecto, esa época el nacionalismo judío estaba embullecido, estaba bastante fuerte.
el asunto de la liberación del pueblo judío para que Dios estableciera su reino. Entonces el nacionalismo estaba en su más alta expresión. Pronto se desataría la rebelión que culminaría con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Cosa que es fundamental y que podemos verlo en el capítulo 21 de Lucas y también en Mateo 24, cuando él le muestra los grandes edificios y le preguntan, maestro, ¿y estos grandes edificios? Entonces Jesús le dice, vendrán días en que aquí no quedará piedra sobre piedra que se edificara. Algunos dicen que esa profecía de Jesús se cumplió perfectamente en el año 70, cuando las tropas del general Tito Vespasiano incurrieron, tumbaron una parte del muro, entraron a Jerusalén. Entonces ahí se enfrascaron en una lucha, aunque Tito no quería destruir el templo, importante que sepa, porque los romanos eran bastante respetuosos y también la valía que tenía el templo era un atractivo a nivel mundial prácticamente, si se puede decir, o del mundo conocido. Entonces Tito está haciendo esfuerzos ingentes, tratando de que las tropas no penetren al templo y abre un cerco que ya también su padre lo había hecho en el año 66, lo que se conoce como el cerco abierto, ¿no? Donde él le pide a los judíos que salgan fuera del templo y que pueden comenzar el combate, pero fuera del templo. Ante esa situación, los judíos insisten. Tito ha dado la orden de no destruir el templo. Esa es la orden. Tito fue enfático. Se fue a descansar y la presión de los judíos y los soldados romanos enfrascados en esa lucha hizo que uno de los soldados, no sé inspirado por quién, aún se le había dicho que no afectaran el templo. Uno de los soldados lanzó una antorcha y fue a parar al lugar, al Santo Santurum, y toda esa parte se incendió, se llenó de fuego. Cuando los judíos vieron esto, hermano, eso fue para ellos extraordinario, porque Dios estaba permitiendo que estos romanos penetraran al templo, que era el símbolo de Dios. Entonces, cuando comienza el incendio, llaman a Tito, al emperador, y Tito ordena que a bastonazo limpio, retiren los soldados, pero los soldados no escuchan. Calcule usted, un soldado romano desobedecer una ley, una orden de un general era digno de muerte, pero estaban tan eufóricos esos soldados romanos que incendiaron el templo. Entraron al lugar santísimo, Tito entró al lugar santísimo, vieron todo lo que había ahí. Ahí estaba el arca del pacto, estaba el candelabro de los 7 brazos y había una gran cantidad de dinero. Pues todo eso sirvió de botín, para las tropas romanas y para Vespasiano. El templo fue destruido por completo. En el año 1780-83, en Francia, Napoleón tuvo una conversación con los judíos para ver cuál era su posición. Y dice la historia que fue a una congregación, a una sinagoga, y le preguntó por qué estaban ellos tan tristes y estaban llorando. Ellos le respondieron, estamos llorando, estamos tristes porque estamos conmemorando la destrucción del templo de Salomón en el año 70. La respuesta de Napoleón fue la siguiente, cito: una nación que como esta nunca perecerá. Sí, han pasado 1600 años y todavía el pueblo judío lamenta profundamente la destrucción del templo. De manera que, eliminado el templo, destruido, ¿no? Posteriormente veremos a uno de los emperadores tratar de edificar sobre el templo un templo a Júpiter, ¿no?
y no se pudo. Y por más que se ha tratado de edificar el templo, ya ustedes saben las condiciones, lo que ha sucedido y las condiciones que están ahora. El asunto es que ya esa iglesia judía tampoco tiene un templo. La destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, los cristianos se confesaban seguidores de una que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecían al linaje de David. Aún más tras la muerte de Jacobo, hermano del Señor, aquella antigua iglesia siguió siendo dirigida por los parientes de Jesús y la jefatura pasó a Simeón, que pertenecía al mismo linaje. Poco tiempo después, alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano, y este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. No sabemos hasta qué punto los romanos condenaron a Simeón por cristianos y hasta qué punto le condenaron por pretender pertenecer a la casa de David. Pero en todo caso, el resultado de todo esto fue que la vieja iglesia de origen judío, rechazada tanto por judíos como gentiles, se vio relegada cada vez más hacia unas regiones recónditas y desoladas. En aquellos lejanos parajes del cristianismo judío, entró en contacto con varios otros grupos que en fechas anteriores habían abandonado el judaísmo ortodoxo y se habían refugiado allende del Jordán, carente de relaciones con el resto del cristianismo. Aquella iglesia de origen judío siguió su propio curso y en muchos casos sufrió el influjo de las diversas sectas en las cuales existían. Nosotros hemos terminado con esta sencilla disertación. Reciban bendición de mi parte, hermano Jesús Batista Gonzalo, y como siempre agradeciéndole a la Universidad Shalom por el privilegio que nos da de compartir con ustedes estos breves conocimientos. Ya en una próxima entrega estaremos tratando la misión entre los gentiles. ¿Qué va a pasar con esos griegos? ¿Qué van a pasar con esa gentilidad? Ya la iglesia de Jerusalén prácticamente está en muy malas condiciones. Entonces vamos a analizar lo que resta del tema, la misión de la iglesia entre los gentiles. Pues muchas gracias, buenas noches, Dios le bendiga, es mi oración y también es nuestro deseo.